Que el Señor bendiga sus vidas abundantemente, sus vidas, sus ministerios, sus familias. Hermanos, para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 11. Hechos 1 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Te rogamos que tú derrames bendición, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo y sobre todas las personas que escuchen este mensaje. Que tu palabra obre poderosamente en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los seres humanos tendemos a fallar, a incumplir nuestras promesas. Somos muy fáciles para prometer, pero muchas veces, si somos honestos, muchos de nosotros o cada uno de nosotros hemos incumplido por lo menos alguna vez una promesa. Sea intencionalmente o no intencionalmente, pero fallamos. Aquí, en este pasaje, hermanos, el Señor nos habla de su fidelidad. Dios, a diferencia de nosotros, Dios es fiel prometiendo lo que Él promete. Y quiero compartir en esta mañana con ustedes, amados hermanos, dos promesas de visitación divina. Dos promesas de visitación divina que encontramos en este pasaje, primer capítulo del libro de los Hechos. Y les invito a estar atentos a esta porción de la palabra de Dios que hemos leído en este momento. Y notemos en primer lugar cómo Dios ha visitado al hombre en diferentes momentos de su historia. Dios prometió por sus siervos, los profetas en el Antiguo Testamento, que enviaría a su Hijo Jesucristo, al Salvador del mundo, para redimirnos de nuestros pecados. Y esa promesa se cumplió. Dios nos visitó en la persona del Señor Jesucristo en su primera visita, en su primera venida. Pero también, hermanos, encontramos una promesa hecha en el Antiguo Testamento. Dios prometió que un día enviaría a su Espíritu Santo, formando así un pueblo llamado la Iglesia. Y esa promesa de visitación en la persona del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero vemos también aquí una segunda promesa. Dios nos visitará de nuevo en la persona de su Hijo Jesucristo en su segunda venida. Hablemos primero de esta primer promesa ya cumplida, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Note cómo inicia el versículo 4. Y estando juntos. Cuando Dios visita, y si Dios va a visitar a su pueblo, hermanos, se requiere
un entorno de unidad. Y es que el Señor cumple su promesa, hermanos, pero hay condiciones que Él pone para que las promesas se lleven a cabo. Y note cómo aquí dice, y estando juntos. Los discípulos estaban reunidos, no solamente estaban en el mismo lugar, sino que en sus corazones había unidad, en sus pensamientos, en su propósito había unidad. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿por qué esta advertencia? Se preguntarán y nos preguntaremos, ¿por qué esta advertencia del Señor les ordenó que no se fueran de Jerusalén? ¿Por qué querrían los discípulos irse de Jerusalén? Bueno, acababa el Señor de darles la gran comisión. Las últimas palabras del Señor antes de ascender, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una tendencia, hermanos, que pudo haber ocurrido en los corazones era, bueno, hemos visto a nuestro Señor resucitado. Murió la duda, ha acabado para siempre con nuestros temores. Vayamos a predicar, vayamos a todo el mundo a predicar. El Señor les dice, espérense tantito. No es tan rápido, no se muevan de Jerusalén. Antes de iniciar la obra misionera, se debe cumplir una promesa de visitación divina. Que venga el Espíritu Santo. La gran comisión, mis amados hermanos, no se realizaría por el esfuerzo de un grupo de hombres entusiastas, con esfuerzos aislados, sino que la obra misionera se tendría que cumplir en el marco de la institución de la Iglesia del Señor. Dios está a punto de crear su iglesia. Hermanos, y yo estoy convencido que la iglesia de Cristo nace en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque para que existiese la iglesia cristiana, hermanos, era necesario que viniera el Salvador, que se encarnara, que se efectuara el milagro de la encarnación. Era necesario que se diera la expiación vicaria en la cruz del Calvario. Entonces era necesaria la encarnación del Señor, era necesaria la cruz de Cristo, hermanos. Y algo muy importante, no podría haber iglesia sin la presencia real divina a través del Espíritu Santo. Entonces era necesario, hermanos, que se cumpliesen estas profecías para hablar del nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces aquí podemos nosotros ver dos cosas. Para que se pueda cumplir con la gran comisión que el Señor acaba de darles a sus discípulos, se requerían por lo menos dos cosas: la iglesia y la obra misionera. La iglesia y la presencia del Espíritu Santo. Esos dos elementos importantes son fundamentales para que se pueda cumplir con la gran comisión. No puede haber obra misionera fuera de la iglesia y no puede haber obra misionera, hermanos, sin la ministración del Espíritu Santo. Conozco varias personas que se abalanzaron a la obra misionera y a la plantación de iglesias, hermanos. Ellos mismos, solitos, se enviaron. Ellos mismos se colocaron al frente de la obra. No hubo una iglesia que los enviara. Y ellos mismos iniciaron su iglesia. Ese no es el modelo bíblico, hermanos. No puede haber misiones sin iglesia. En Romanos 10:15 el apóstol Pablo lanza una pregunta retórica que bien harían muchos entusiastas, voluntarios, con aires de libertad y que inician por sí mismos una obra. Romanos 10:15 dice lo siguiente: ¿cómo predicarán
si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, el apóstol Pablo fue llamado por el mismo Señor Jesucristo en camino a Damasco el día de su conversión. El Señor Jesucristo comisionó a Pablo el mismo día de su conversión, pero Pablo fue respetuoso de los tiempos de Dios. Y no fue sino hasta años después, cuando él inició su trabajo misionero, cuando fue enviado por la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 11, hermanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si te encuentras a alguien que te dice que es evangelista o misionero, pero ese alguien no rinde cuentas a ninguna iglesia, aléjate de él lo más pronto que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No es el orden bíblico, hermanos. Siempre debe ser el esfuerzo misionero un esfuerzo de la iglesia local. Pero también tampoco puede haber obra misionera, hermanos, sin la ministración del Espíritu Santo. Y tomando el ejemplo del envío de los dos primeros misioneros de la era de la iglesia cristiana, hermanos, y me refiero a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Qué dijo? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, hermanos. El Espíritu Santo llama primeramente de forma individual y la iglesia local reconoce dicho llamamiento y la iglesia local envía a los llamados a hacer la obra misionera. Cuando Jesús dio la gran comisión en Mateo 28, dio la orden, pero con la orden también dio la promesa, hermanos. Él dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la obra misionera no se puede hacer sin la presencia divina. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo Moisés a Dios. Hermanos, hay un himno antiguo muy bello que habla de esta gran verdad. Si Cristo conmigo va, yo iré. Bello himno del himnario popular, hermanos. Así que la presencia del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo, hermanos, es fundamental para que la obra misionera y la iglesia cumpla con su labor misionera. ¿Cómo se iba a cumplir esta promesa que dio Jesús en la gran comisión de he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? En la persona del Espíritu Santo. Jesús prometió que la iglesia en todas sus generaciones contará con la presencia, con su presencia, hermanos. Y esta promesa se cumple justamente en la persona del Paracleto, del Espíritu Santo. Dice aquí Jesús en su sermón del aposento alto, un sermón donde él desarrolla la doctrina del Espíritu Santo y él instruye a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo y les promete el Espíritu Santo. Dice en Juan 14 del 15 al 18: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En qué marco, hermanos, se da esto? Cuando Jesús les anuncia: voy a preparar lugar para vosotros. Y el Señor les dijo: porque os he dicho que me voy, tristeza ha embargado su corazón, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué manera el Señor vino y cumplió esa promesa? Enviando a su Espíritu Santo. Es de esta promesa, hermanos, de la que está hablando Jesús minutos antes de ascender aquí a sus discípulos en Hechos capítulo 1. El único vicario
de Cristo, el verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra, no es alguna persona que viva en la ciudad de Roma. El verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, nadie más. Sigue diciendo nuestro pasaje base, hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo era un ritual que en el judaísmo se utilizaba para señalar la adhesión de algún gentil a la fe judía. Cuando llega Juan el Bautista bautizando, era un bautismo para arrepentimiento que señalaba al Mesías. El ministerio de Juan el Bautista era señalar al Mesías, hermanos, a Cristo vivo. Por eso, una frase que escuché y leí en esta semana, hermanos, es que Juan el Bautista es el máximo ejemplo de liderazgo cristiano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Juan el Bautista? Porque él se quedó sin seguidores. A todos los envió a Jesús. Y ese debe ser el propósito de todo líder cristiano. A todos aquellos a quienes por la gracia de Dios podamos influir, los tenemos que enviar a Jesús. No me mires a mí, mira a Jesús. Es el máximo ejemplo que podemos ver nosotros, donde Él dijo: es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. Dice el pasaje de Hechos: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí, hermanos, es muy importante hablar sobre esta expresión: el bautismo en, por y con el Espíritu Santo. Es la misma experiencia, hermanos. No, que nadie nos confunda diciendo: bueno, es que una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, otra cosa diferente es ser bautizado por el Espíritu Santo, y otra cosa muy distinta es ser bautizado con el Espíritu Santo. No, hermanos, esta es una expresión igual. Aquí se refiere justamente al bautismo en, por y con el Espíritu Santo, aunque la expresión aquí que usa es: seréis bautizados con el Espíritu Santo, para hacer el contraste de lo que está diciendo. Juan ciertamente bautizó con agua. El elemento era el agua. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este bautismo? ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, una mala interpretación de este pasaje y de esta doctrina, hermanos, ha dado origen a muchos movimientos, movimientos que han tenido un crecimiento importante en número, pero que realmente han confundido a muchos. Mucha gente que se acerca a la fe cristiana y que llega al cristianismo a través de estos movimientos, se les enseña que además de la conversión deben esperar una segunda experiencia espiritual. Que si alguien cree en Cristo y cree en el Evangelio, dicen: muy bien, eso es algo importante, tienes el perdón de tus pecados, tienes vida eterna, pero ¿sabes qué? Hay algo más. Ahora tienes que buscar una segunda bendición. Y entonces se les enseña que hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Y ya que estamos en Hechos, hermanos, como lo vamos a ver a lo largo de este libro, si Dios lo permite, les adelanto que el bautismo en el Espíritu Santo, la mejor definición que hay, la da la palabra de Dios en 1 Corintios 12, versículo 13. Y les invito a ir a este pasaje, hermanos. 1 Corintios 12, capítulo 13, dice así la palabra de Dios: porque por un mismo espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es el énfasis que está dando aquí la palabra del Señor, hermanos? El énfasis tiene que ver con que el bautismo del Espíritu Santo es la incorporación al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, a esa iglesia universal, hermanos, de todo tipo de gente. Note cómo dice 1 Corintios 12:13, sean judíos o griegos. Y aquí griegos no se refiere justamente a los que eran del país de Grecia, hermanos, sino que era una expresión para referirse a todos los que no son judíos. Entonces, sean judíos o no judíos, sean esclavos, había esclavismo todavía en esa época, o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es una experiencia que no distingue ningún tipo de trasfondo étnico. Es una experiencia que no distingue, no hace diferencia en ningún trasfondo social o condición social o económica, ni siquiera de edad, hermanos. Es la incorporación. Claramente 1 Corintios 12:13 está hablando que el bautismo en el Espíritu Santo es la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal. Así como cuando alguien es bautizado en agua, y nosotros, hermanos, como pueblo bautista, sabemos que la forma correcta de ser bautizado en agua, el bautismo cristiano, debe ser por inmersión. Cuando alguien es sumergido en el agua, hermanos, está siendo incorporado a ese cuerpo de agua. ¿Sí? Bueno, en ese momento, cuando nosotros creemos, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo nos incorpora a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. No importa si eres judío o no, no importa si eres pobre o rico, si eres estudiado o no estudiado, no importa cuál sea tu color de piel, no importa nada. Si eres cristiano, participas de la misma experiencia. Por eso el libro de los Hechos, hermanos, tuvo que ir acompañado esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales, específicamente el hablar en lenguas. Porque esa fue la señal para los judíos de que Dios estaba incorporando a pueblos de otras naciones, hermanos, pero que habían abrazado el evangelio en su iglesia. Los judíos tenían que borrarse de su mente ese prejuicio que había hacia la oportunidad de salvación para gente de otros pueblos. Ellos pensaban que la salvación solamente era para ellos y no les podía entrar en su mente, en su pensamiento, que Dios pudiese dar su Espíritu Santo a alguien que no fuese descendiente de Abraham según la carne. Por eso eran necesarias esas señales. Y vemos por lo menos 4 bautismos o 4 episodios en donde Dios soberanamente derramó su Espíritu Santo e hizo bautismos a lo largo del libro de los Hechos, hermanos. El primero, quizá el más conocido, en Hechos capítulo 2, a los 120 en el aposento alto, judíos todos son bautizados en el Espíritu Santo. Pero después vemos a Felipe, el diácono predicando, el evangelista predicando a los samaritanos. Un pueblo que, si bien tenían, era una especie de mezcla entre judíos y gentiles, se habían mezclado y no había buenas relaciones con sus vecinos judíos. Y los judíos, podemos ver por el testimonio bíblico, no se llevaban con los samaritanos, hermanos, y ellos rechazaban y pensaban que Dios no tenía ningún plan salvador para ellos. Ustedes recordarán el episodio, 2 de los apóstoles, todavía en el ministerio terrenal de Jesús, una vez le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que los consuma?
hablando, refiriéndose a unos samaritanos. Y el Señor les reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a condenar las almas, sino a salvar las almas. Así que Dios tiene un plan, no solamente, su plan redentor no solamente es para los judíos, sino que también para los samaritanos. Y vemos ahí cómo también hubo un bautismo en el Espíritu Santo que atestiguó el apóstol Pedro. Después, en Hechos capítulo 10, veremos cómo hay otra vez este episodio en la casa de un gentil. Un gentil que, si bien se había acercado a la fe judía porque era temeroso de Dios. Temeroso de Dios era una forma de denominar a aquellas personas no judías que querían identificarse con la fe de los judíos, creían en Jehová, en el Dios de los judíos, hermanos. Por alguna razón no se circuncidaban, pero ellos trataban de practicar todo aquello que correspondía a la fe judía. Aquellos que no se circuncidaban ni se bautizaban, se les consideraba simplemente temerosos de Dios. Y los que sí llegaban a la circuncisión, pues ya eran como tal prosélitos. Prosélito era la forma de denominar. Bueno, Cornelio era un temeroso de Dios. Conocía las Escrituras, conocía del Dios de Israel, pero ahora se le iba a predicar del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ahí el instrumento fue el apóstol Pedro. Pedro fue, les predica a un grupo de gentiles. ¿Y qué creen que ocurre? Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ya vemos hasta ahorita, hermanos, por lo menos tres grupos diferentes a los cuales Dios les dio el Espíritu Santo con señales. Vemos a los judíos en Hechos 2, vemos a los samaritanos, vemos a un grupo de gentiles acercados a la fe judía, hermanos, y más adelante vemos a Pablo en un cuarto, llamémosle un cuarto Pentecostés. Pablo, predicando en Éfeso, se encontró a unos discípulos de Juan el Bautista y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Obviamente les predica el Evangelio, son bautizados en el nombre de Cristo, en el bautismo cristiano, hermanos, y desciende el Espíritu Santo acompañado de señales. Pero fuera de esos 4 episodios marcados en la palabra de Dios, hermanos, ya todo creyente, en el momento de creer en Cristo, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los Efesios, hermanos, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y escribiéndoles a los romanos, el apóstol Pablo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué? Porque todo creyente, hermanos, a partir de estos 4 episodios que yo he mencionado, todos los que en el momento de creer, en el momento de la conversión, uno es bautizado en el Espíritu Santo y es incorporado a la iglesia, hermanos, y es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, doctrina, hermanos, pero que debemos conocer perfectamente por toda la confusión que hay en torno a esta obra del Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, más adelante cuál iba a ser el efecto que traería esto en los discípulos y en la obra misionera. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. La palabra aquí es dunamis. Dunamis, que de acuerdo al diccionario Vine, hermanos, dice lo siguiente acerca de esta palabra. Dunamis significa poder, capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Hermanos, esto es la misma palabra cuando se habla, por ejemplo, del poder que salía del Señor cuando liberaba a un hombre endemoniado, cuando sanaba a un leproso, abría los ojos a los ciegos. Bueno, ese mismo poder, ese mismo dunamis, hermanos, iba a venir sobre los discípulos, sobre los creyentes. Pero note cómo aquí no se iba a manifestar necesariamente en todos los casos a través de señales milagrosas. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de tener este poder espiritual, hermanos? Me seréis testigos. Y aquí la palabra es mártir. Me seréis mártires. ¿Quieres realmente conocer el poder del Espíritu Santo?
si realmente tienes el poder del Espíritu Santo en ti, estarás dispuesto a ser muerto por Cristo. Un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo morando en él, no vacilará y estará dispuesto a ser un mártir por su Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, esta expresión, venir sobre uno el Espíritu Santo, es muy utilizada en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Números 24:2 como hablando justamente, la primera ocasión en que se utiliza esta expresión en la Biblia es cuando Balac, hermanos, contrata al profeta Balaam para maldecir a Israel, y dice Números 24:2, y alzando sus ojos, hablando de Balaam, vio a Israel alejado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo. Entonces está muy relacionado, hermanos, esta expresión en el Antiguo Testamento, cuando venía el Espíritu Santo sobre alguien, el hecho de profetizar. Pero el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy distinto a la obra o al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguien, lo habilitaba y lo capacitaba para realizar una actividad, pero el Espíritu Santo podía en algún momento irse de esa persona. Incluso gente no regenerada como el rey Saúl, hermanos, él vino sobre él el Espíritu Santo en alguna ocasión y hasta profetizó. Pero vemos que él no fue alguien salvado. Por eso el rey David, en su oración de confesión de su pecado en el Salmo 51, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque esa posibilidad existía en aquel antiguo pacto, hermanos. Vemos esta expresión también en Jueces 14:19 y en 1 Samuel 10:10, hermanos. Pero note, y aquí es muy importante, hablando de Hechos 1:8, hermanos, y de esta promesa, note cómo esta promesa ya había sido anunciada por el profeta Joel. Y les invito a ir, hermanos, por favor, al libro de Joel en el Antiguo Testamento para leer lo que dice acerca del envío del Espíritu Santo. Y les invito a ir. Joel 2:28. Dice así, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nuevamente, hermanos, desde el anuncio de esta profecía, el énfasis está en que iba a ser todo tipo de personas. Ancianos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, libres y esclavos, hermanos. Siervos, incluso dice aquí, siervos y siervas. Iba a ser algo general, hermanos. Una experiencia que no iba a ser nada más de unos cuantos privilegiados o de unas cuantas personas de la élite religiosa. Iba a ser una experiencia general de todos los creyentes. Ese es el énfasis que está dando también la profecía de Joel. Ahora, dos formas de referirse a esta experiencia, hermanos, ya hemos visto, es la de ser bautizados con el Espíritu Santo y que venga sobre uno el Espíritu Santo. Se refiere justamente a la misma experiencia. Pero ¿qué nos quiere decir este pasaje en la actualidad, hermanos? Dios en este mundo está presente en la persona del Espíritu Santo, pero su presencia se hace manifiesta en su iglesia. Dios no es un Dios que creó este planeta y lo dejó que siguiera su curso y él se alejó. No, Dios interactúa y gobierna todos los acontecimientos de esta tierra. Pero también, hermanos, Dios nos ha visitado. Y Dios está presente en la persona del Espíritu Santo, y esa presencia se hace latente en la vida de la iglesia. Si la presencia de Dios en este mundo tiene relación directa con la iglesia, entonces cuando tú desprecias a la iglesia, estás despreciando la presencia de Dios en este mundo. La presencia de Dios está en relación directa con su iglesia.
Y si la promesa del envío del Espíritu Santo, hermanos, fue una promesa cumplida, como ya lo veremos en Hechos capítulo 2, también se cumplirá la promesa de la segunda visitación, la venida de Cristo al mundo. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Imagínense esta escena, hermanos. Qué escena tan más asombrosa y con sentimientos de mucha nostalgia. Seguramente, hermanos, había lágrimas en los ojos de todos los 11 apóstoles y de todos los discípulos que estaban viendo aquel espectáculo tan grande. ¿Se imaginan cuántas emociones encontradas había en sus corazones? Estaban viendo a aquel por quien habían dejado todo, hermanos, ascendiendo a los cielos hasta que una nube lo cubrió. Esto ameritaba que Dios enviara 2 mensajeros suyos. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Por la descripción de las vestiduras blancas y esta referencia, no, seguramente se trataba de 2 ángeles, quienes les recordaron a los discípulos que este no era el fin de la historia. Ellos dijeron: este mismo Jesús, no otro, este mismo que han visto ustedes ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Existen varias posturas doctrinales respecto a los detalles, respecto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero ponga atención en esto. El cristianismo ortodoxo, el cristianismo fiel, hermanos, de todas las épocas, está de acuerdo en que Cristo regresará a la tierra de forma física y visible. Y negar esto, hermanos, es caer en una herejía tremenda. Cristo regresará de forma física, no espiritual, de forma física y visible, y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Ya desde el primer siglo, hermanos, el apóstol Pedro se enfrentó con la incredulidad de muchos. Ahí en su segunda carta, en capítulo 3, él dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran voluntariamente, note esta expresión, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Muchos hoy también, hermanos, ponen en duda que Jesús regresará. Pero, hermano y hermana, así como los profetas anunciaron su primera venida, y eso tuvo un cumplimiento preciso, y así como los profetas anunciaron la venida del Espíritu Santo, y tuvo un cumplimiento preciso, hermanos, así también se cumplirá la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿con qué actitud debemos esperar el retorno de Jesús, hermanos? Jesús mandó que esperemos su venida con las siguientes actitudes correctas. En primer lugar, de acuerdo a Mateo 13:33, velando y orando. De acuerdo a Mateo 24:44 al 47, sirviéndole, dándoles el alimento a quienes el Señor nos mandó a alimentar, predicando el Evangelio, pues. Y, de acuerdo a este pasaje de 2 Pedro 3:11, en santa y piadosa manera de vivir, haciendo de la santidad y de la piedad nuestro estilo de vida. Hermanos, estas son dos promesas de visitación. Una ya se cumplió y la otra está por cumplirse. Mientras tanto, aquí en la tierra, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la iglesia, la esposa de Cristo, decimos ven, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, en 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te pregunto, hermano y hermana, ¿amas su segunda venida de Cristo? ¿Qué tanto meditas en ella? ¿Qué tanto la ansías? ¿Qué tanto oras por que eso ocurra? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está todavía aquí en la tierra o estás anhelando que hoy fuese el día, como dice ese bello himno? Ojalá fuera hoy. ¿Estás preparado para recibirlo como Jesús desea encontrarte? Romanos 13 también es un pasaje que nos habla acerca de la actitud correcta y la forma de vida correcta de esperar la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cristo viene. Puede ser esta misma noche, puede ser al día siguiente, en cualquier momento, hermanos. Es una realidad. Esta promesa se va a cumplir. Lo dudes o no lo dudes, eso es irrelevante. Cristo viene por su pueblo. ¿Estás preparado? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida santa y piadosa, en servicio, Señor, en amor, en fidelidad a ti, en predicación de tu santo evangelio, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que mora en tu iglesia. No solamente está con nosotros, sino que está en nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.